Como les decía, quiero compartir cuál ha sido y cuál viene siendo la visión de la minería formal agremiada en el marco de esta crisis sanitaria. Y para empezar, primero quiero reafirmar que las empresas que nosotros aglutinamos en nuestro gremio están muy comprometidas con el impulso y con la implementación con la implementación de medidas que contribuyan con los distintos objetivos de desarrollo sostenible a nivel descentralizado. El 70% de las intervenciones que nuestras empresas asociadas realizan en sus territorios inciden de manera positiva en todos los objetivos de desarrollo sostenible que están mostrados aquí en mi pantalla. Espero no haberme olvidado de algunos, pero donde definitivamente pues el objetivo número 3 vinculado a, perdón, el objetivo número 3 vinculado a todos los esfuerzos en cuanto a la generación de salud y de bienestar en las poblaciones es uno de los más importantes, es prioritario y además aunado a los objetivos que tienen que ver con la lucha contra la pobreza, la generación de condiciones adecuadas para llevar educación de calidad a las comunidades del entorno de los proyectos mineros, la igualdad de género, la generación o la promoción de inversiones para contar con adecuados servicios de acceso a agua potable y servicios de saneamiento, la generación de trabajo y la incidencia en el desarrollo, en el crecimiento económico del país y de las regiones, la reducción de las desigualdades, la acción climática, que también voy a tocar muy brevemente al finalizar la segunda parte de mi intervención, y la búsqueda de alianzas para el logro de objetivos, que creo yo que es uno de nuestros principales, o es uno de nuestras líneas de acción favoritas. Ya lo ha mostrado Diego, sin la generación de alianzas, sin la búsqueda de una sumatoria de esfuerzos que nos lleven al cumplimiento de los objetivos, en realidad vamos a hacer que sea mucho más complicado llegar a estos objetivos y poder paliar los efectos que ha generado la pandemia en nuestro país y en nuestros sectores. Esta diapositiva lo que busca es, primero, evidenciar cuál es el impacto que tiene la minería o lo que representa la minería en el país. Son cifras con las que muchos de ustedes probablemente estén familiarizados. Representamos el 10% del PBI nacional, el 16% de la inversión privada que se desarrolla en el país corresponde a la actividad minera, representamos el 60% de las exportaciones del país, y en cuanto a la generación de empleo, por cada empleo directo que se genera en la actividad minera formal, a la vez se generan 8 empleos en el resto de la economía. El empleo directo e indirecto en el año 2019, que es el año previo a la pandemia, fue de 1.7 millones de puestos de trabajo. Y esto nos lleva a, además, afirmar que de ejecutarse, de llevarse a cabo, de generarse las condiciones para que se puedan desarrollar las inversiones que tenemos en cartera, que están cercanas a los 56 mil millones de dólares, estas inversiones generarían un empleo que equivaldría a la compensación de los puestos de trabajo que lamentablemente se han perdido en el marco de la emergencia sanitaria. Estamos hablando de alrededor de 2.5 millones de puestos de trabajo perdidos. Así que hacemos votos porque estas inversiones, esta cartera de proyectos que tenemos en el sector minero, que puedan ejecutar finalmente, que se creen las condiciones para su desarrollo y para sacarlas adelante y poder tener un impacto positivo y, digamos, multiplicador en cuanto a las oportunidades de trabajo directo e indirecto en relación a las actividades del sector minero. Otro aspecto que me gustaría relevar en cuanto a la emergencia sanitaria es cuál ha sido digamos, el impacto que ha tenido la generación de recursos de la minería a nivel nacional y en particular respecto a los gobiernos subnacionales. Estoy hablando de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. En la última década, en los últimos 10 años, las transferencias por canon y regalías que se han dado y se han transferido a estos gobiernos subnacionales han llegado a los 40.000 millones de soles. Estos 40.000 millones de soles han representado aproximadamente el 22% del presupuesto con el que cuentan estos niveles de gobierno. Y, lamentablemente, el nivel de ejecución de estos recursos que han sido trasladados a los gobiernos subnacionales no ha llegado a más del 60%. Además,
ese 60% de recursos ejecutados provenientes del canon y de las regalías que genera la minería no han sido destinados necesariamente a cubrir en el marco de la emergencia sanitaria aspectos fundamentales para la prevención del COVID-19 o para la recuperación satisfactoria y oportuna de las personas que lamentablemente hubieran contraído la enfermedad. ¿Cómo se han ejecutado los recursos en el marco de la pandemia o de la emergencia sanitaria? Vemos, según cifras oficiales, que, por ejemplo, en salud solamente se ha invertido 6 soles de cada 100 soles obtenidos por los gobiernos subnacionales respecto al canon. En agua y saneamiento, algo tan importante para poder prevenir los contagios por COVID-19, tener adecuados sistemas de abastecimiento y redes de abastecimiento de agua y saneamiento, solamente se invirtió 7 soles por cada 100 soles generados a través del canon minero. Y en cuanto al tema de educación, que también vemos a nuestros niños en muchas partes del país cómo han visto retrasado, digamos, el avance, el desarrollo de su educación, lamentablemente por la carencia y por la falta de acceso a tecnología y adecuados mecanismos para que pudieran continuar con la educación a distancia. Vemos que solamente se invirtieron 10 por cada 100 soles de canon generado por la actividad minera. Entonces tenemos aquí una realidad que debemos buscar corregir a la brevedad posible. Lamentablemente no tenemos certeza respecto al tiempo que aún nos queda para seguir conviviendo con esta enfermedad, y cifras como estas definitivamente nos llaman a la reflexión como sector privado para contribuir con ideas innovadoras y también de parte del sector público en la búsqueda de aquellas, digamos, condiciones que contribuyan a mejorar la ejecución, el uso adecuado de los recursos que genera la minería en el país. Es un reto en el que tenemos que todos poner ideas sobre la mesa y encontrar soluciones adecuadas en el corto plazo. En ese contexto, el sector minero, iniciada la emergencia sanitaria y dadas todas estas normativas que se han venido dando desde que se decretó la emergencia, desde que se establecieron las cuarentenas, las medidas de restricción a actividades productivas, se han ido además complementando con una serie de desarrollos normativos. El sector minero lo que hizo fue priorizar la elaboración de un protocolo sanitario que fue elaborado nuevamente sobre la base de las disposiciones oficiales del gobierno y complementadas además con estándares de los protocolos de las casas matrices, de las empresas asociadas, países líderes en el sector minero que ya venían ejecutando medidas mucho antes que nosotros, sirvieron de inspiración para poder generar esta suerte de guía, ¿no?, de cómo enfrentar a nivel de las operaciones mineras los efectos del COVID-19 y prevenir principalmente los contagios a nivel de las operaciones, ¿no? Entonces, este protocolo ya actualmente está en una versión 3.0, estamos en pleno proceso de iniciar una nueva actualización, porque como comentaba, las disposiciones van variando constantemente, así que eso nos llama a estar revisando también constantemente nuestro protocolo sanitario y ponerlo a disposición de nuestras empresas asociadas también. Entonces, en este protocolo, lo que se busca básicamente son los desplazamientos seguros y el trabajo seguro de los colaboradores de cada empresa minera, principalmente en las áreas operativas. Entonces contempla medidas a implementar en cuanto a la premovilización, desde que el trabajador sale de su domicilio hasta que ingresa a los sistemas de transporte que lo trasladan a la unidad minera, a la llegada a la unidad minera, durante su permanencia en su centro de trabajo, y las medidas que se deben implementar en caso se detecte algún caso sospechoso o algún caso confirmado de contagio por COVID-19. Se realiza el monitoreo, se tienen las condiciones y las directrices para hacer el monitoreo de los trabajadores, incluyendo el retorno a sus domicilios y el monitoreo constante durante su permanencia en el domicilio y el monitoreo también al entorno de los trabajadores. Entonces, este fue un documento bastante importante que sirvió, que de hecho fue el primer protocolo que, digamos, a nivel de actividades productivas agremiadas, se impulsó de la mano con las autoridades competentes en materia de salud y el propio Ministerio de Energía y Minas.
Otra de las acciones importantes que como gremio hemos impulsado y que muestran digamos, este ánimo que tenemos de buscar alianzas, generar alianzas con participación de actores públicos y privados y de sumar esfuerzos en la lucha contra el COVID fue la colaboración, la alianza de todas las empresas del sector minero para poder traer al Perú el lote de oxígeno medicinal que tanto necesitábamos en los momentos más álgidos de la emergencia sanitaria. Aquí estamos hablando de una importación desde Chile de 1.000 toneladas de oxígeno medicinal que fueron, digamos, complementarias a los esfuerzos de cada una de nuestras empresas asociadas en distintas zonas del país que ustedes pueden ver ahí en la gráfica, que sumaron a la fecha 45 plantas de oxígeno medicinal donadas por el sector minero al sistema de salud en el país y que a la fecha están plenamente operativas y, digamos, pueden entrar en funcionamiento cuando, ojalá eso no suceda, pero están operativas, cuando haya una mayor demanda por el incremento de casos de COVID-19, ¿no? Esperamos nuevamente que eso no sea así, pero están habilitadas y están a disposición de las personas que los necesiten. Además, nuevamente, como parte de la suma de esfuerzos y las alianzas con distintas instituciones públicas y privadas, se logró distribuir a nivel nacional una serie de equipos una serie de equipos y de insumos necesarios para hacer frente a la pandemia. Estamos hablando de más de 4.000 balones de oxígeno medicinal, las 45 plantas de oxígeno que les había comentado también, las 1.000 toneladas de oxígeno, 4 millones de litros de oxígeno, son 850.000 kits de descarte de COVID-19 que también han sido distribuidas en las áreas de influencia de las operaciones de nuestras empresas asociadas, ventiladores mecánicos, ambulancias, camas hospitalarias que tan necesarias fueron hace unos meses y módulos hospitalarios que también ayudaron a paliar, digamos, la gran brecha en infraestructura de salud que aún mantenemos en el país. Esta suma de esfuerzos nos valió además, y tengo el orgullo de poder compartir con ustedes esta imagen donde nuestro actual presidente institucional, Raúl Jacob, recibe la Medalla al Mérito Ciudadano a nombre de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Fue un reconocimiento del gobierno por el aporte decidido y el apoyo decidido del sector minero en la lucha contra el COVID-19. Además, tenemos una plataforma específica donde mostramos como gremio cuáles son todos aquellos esfuerzos desplegados por las empresas, no solamente del sector minero, sino también del sector hidrocarburos y el sector eléctrico, con miras a poder prevenir y hacer frente a los efectos de la pandemia, así como lo ha mostrado Diego. Su caso está también acá incorporado en esta plataforma que se llama Comunidad y que los invito a visitar porque tiene información muy valiosa, muy interesante y muy de detalle sobre cuál es la naturaleza de los proyectos que vienen emprendiendo las empresas del sector minero y una sección específica llamada Juntos contra el COVID, donde se muestran todos los esfuerzos desplegados para prevenir y combatir el COVID-19. Además, estos esfuerzos de lucha contra el COVID-19 han sido incorporados también como una categoría específica el año pasado y este año en el premio que nosotros organizamos anualmente, el Premio al Desarrollo Sostenible, que tiene 3 ejes, gestión social, gestión ambiental, y hoy también tenemos el rubro de lucha contra el COVID, así que también ahí vamos a tener una tarea muy ardua y muy difícil de poder seleccionar a la empresa que haya generado el mejor proyecto para hacer lucha o para prevenir y para hacer lucha a la pandemia por COVID-19. Eso por ahora quería compartir con ustedes. Muchas gracias.